Hola, muy buenas. Vale, en este ejercicio, un ejercicio bastante completo, vamos a medir el efecto que tendría un impuesto sobre el consumo en el precio de equilibrio, en la cantidad de equilibrio y en los excedentes tanto del consumidor como el del productor. Bien, primero vamos a suponer que el Estado no interviene y que simplemente son las fuerzas tanto de la oferta y la demanda las que van a decidir cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces aquí me dan las dos curvas, la curva de oferta y la curva de demanda. Y lo que vamos a hacer es primero calcular el precio y la cantidad de equilibrio en ausencia de la intervención del Estado, ¿vale? Entonces para eso pues, dibujaremos el eje vertical, el eje horizontal, aquí pondremos el precio, aquí pondremos la cantidad. Y fijaros que aquí ya tenemos el precio despejado. En economía, cuando tenemos la curva de oferta o la curva de demanda y lo que tenemos despejado es el precio en vez de la cantidad, se dice que es la curva inversa de oferta o la curva inversa de demanda. Pero no deja de ser una curva de oferta o una curva de demanda. O sea, no lo hace nada especial. Lo único que aquí, por ejemplo, tendríamos despejado el precio, ¿vale? Pero es una curva de oferta y demanda tan digna como si tuviésemos despejado la X. O sea, eso no hace nada especial. Bien, entonces a la hora de dibujar esto, vamos a hacer una tabla de valores. Primero, para dibujar la curva de oferta, que sería la de arriba, precio igual a 2 veces la cantidad. En este caso, ya sabéis que a la cantidad le he puesto, como aquí va con X, a la cantidad le pondré X. Ya sabéis que se suele poner en la primera columna la variable que ya hayáis puesto en el eje horizontal y en la segunda columna la que hayáis puesto aquí. Entonces, si a la X le pongo el 0, pues si a la X le pongo 0, pues 2 por 0, 0, el precio será 0. Y si a la X le pongo, por ejemplo, el 5, si a la X le pongo 5, pues el precio será 10. Entonces, 0, 0. Y a la X5, que le voy a poner aquí, 5 aquí, pues me va a dar el precio 10. Pues 5 y 10. Vamos a suponer que aquí está el 10, pues más o menos por aquí. Y la curva pues iría así. Esta es la curva de oferta, le pondré una S. Y ahora vamos a dibujar la curva de demanda. En la curva de demanda, P igual a 30 menos X. Vale, aquí pondré la cantidad, aquí pondré el precio. A ver, si la X vale 0, si aquí ponemos un 0, pues 30 menos 0 son 30, o sea que el precio va a ser 30. Y si le pongo un 0 al precio, si en el precio cambio por 0, si aquí pongo un 0, pues se va a quedar 0 igual a 30 menos X. Si paso para acá la X sumando, pues me va a quedar que la X vale 30. Pues aquí me va a quedar un 30. Y ya tengo los dos puntos para dibujar la curva de oferta, perdón, de demanda. El 0,30, pues aquí está el 10, 15, 20, 25, 30. Vamos a suponer que aquí está el 30 y el 30 de la X, pues aquí estaría el 10, 15, 20, 25 y 30. Y aquí está el 30 en el eje de la X. Pues la curva irá tal que así. Bueno, no ha ido muy recto, pero bueno. Curva de oferta, curva de demanda. Aquí estaría la curva de demanda. Entonces, este sería el punto de equilibrio, que eso me va a dar una cantidad y me dará también, me dará una cantidad y me dará un precio. ¿Cuál será el precio y la cantidad en el equilibrio en ausencia de intervención del Estado? Pues simplemente igualar las dos curvas, pero sí, para poder igualarlas tenéis que tener las dos curvas con la misma incógnita despejada. O sea, aquí tenemos la B despejada y la B despejada. No me valdría de nada si tuviese una B despejada en una y la otra la cantidad. Tenéis que tener la misma incógnita despejada en las dos. Y entonces lo que tenéis que hacer, igualar. Pues esta es la cantidad, esta es la oferta, pues la igualo a la demanda. O sea, oferta igual a demanda. Pero para hacer eso ya os digo, tenéis que tener la misma incógnita despejada. Voy a pasar la de X para acá sumando. Entonces si tengo dos y paso una sumando, pues me quedarán 3X.
y aquí igual a 30, y la x que vale, pues si la x va multiplicada por 3, el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo y 30 entre 3 va a ser 10. O sea que esto, si estuviese bien dibujado, en el eje horizontal iría a la altura del 10. He inclinado un poco la línea pues para que me llegue al 10. Y si la x vale 10, pues para saber el precio, pues yo tengo que cambiar la x por 10 aquí o aquí. Da igual donde lo cambiéis, donde se haga va a estar bien. Va a dar lo mismo. Si lo cambio aquí arriba, 2 por 10 son 20. Si lo cambio aquí, 30 menos 10, 20. O sea, lo voy a cambiar, por ejemplo, aquí. Pues el precio va a ser igual a 2 veces la cantidad, 2 por 10, pues 20. Y el precio, pues iría, voy a hacer una cosita, voy a bajar esto un poquito más para que se me quede mejor, porque se me queda muy arriba. Vale, y aquí, imaginar que este punto de aquí, venga, lo he hecho un poco hacia arriba, y ese punto sería el 20. O sea, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Eso sería en ausencia de intervención estatal. Pero ahora el Estado pues decide imponer un impuesto de 9 unidades sobre las ventas. Vale, eso significa que el precio que van a pagar los consumidores, no sabemos cómo va a ser, será un precio, y de ese precio, o sea, de lo que paguen los consumidores, 9 unidades monetarias van para el Estado. El resto iría para los productores. Aquí da igual quién es el que paga el impuesto, ¿vale? O sea, el impuesto, digamos que se va a repartir. Una parte va a afectar a los consumidores y otra parte va a afectar a los productores. Normalmente suele pasar esto. Y no tiene por qué repartirse de forma equitativa, o sea, de forma la mitad para cada uno. O sea, en este caso, si ponemos un impuesto de 9 unidades, no tiene por qué repartirse 4,5 los consumidores y 4,5 los productores. No, todo eso depende de un concepto que es la elasticidad, ¿vale? Pero como todavía no hemos dicho nada de ello, ignoramos esto. O sea, tenéis que saber que el impuesto no ha de repartirse de forma, de la misma forma a los dos, ¿vale? Puede ser que uno de los dos grupos sufra más el impuesto. Y aquí ya os digo, ya da igual que lo pague el consumidor o que lo pague el productor. Eso no importa. Al final, el impuesto se va a repartir entre los dos. Y siempre se hace igual. Siempre se hace igual, ¿vale? Entonces, vamos a calcular qué pasaría si se impone un impuesto. El impuesto es de 9 unidades por cada unidad vendida. Entonces ya sabéis que del nuevo precio de equilibrio, 9 unidades tienen que ir para el Estado. Y el resto se lo quedarán los productores. Vale, pues ¿cómo se calcula la nueva cantidad y el nuevo precio de equilibrio? Vale, recordad que yo he dicho que los consumidores van a pagar una cantidad, de esa cantidad 9 euros irán para el Estado y el productor se quedará con la diferencia. O sea que el productor va a recibir 9 euros menos que lo que va a pagar el consumidor. O sea que el precio del consumidor, el precio de demanda, va a ser igual al precio de oferta más 9. ¿Vale? Estos 9 euros son los que se va a llevar el gobierno. Entonces, sabiendo eso es como vamos a calcular siempre el precio de equilibrio. O sea, el precio y la cantidad de equilibrio. Tenéis que ponerle, coger la función de oferta. Aquí es más cómodo que tengáis el precio despejado. Ya tengo aquí el precio despejado. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es lo siguiente. En la función de oferta, de demanda que diga, esta de acá, yo tenía esta función de demanda. P igual a 30 menos X. Pues lo que voy a hacer, este precio que aquí es el precio de demanda. Pues lo que voy a hacer es cambiar ese precio por el precio de oferta. Y esto sería el precio de oferta más 9 tiene que ser igual a 30 menos X. O sea, es coger la curva de demanda y ya sabéis que el precio que voy a poner ahí es el precio que van a recibir los productores. Bueno, pues si a ese precio le sumáis 9, que el impuesto, este va a ser el precio de demanda, pero dejadlo mejor así. Entonces lo que voy a hacer ahora, esta va a ser mi nueva curva
es como si fuese mi nueva curva de demanda. Este 9 pasaría para acá restando y me va a quedar 30 menos X y menos 9. O sea que se va a quedar, si a 30 le quito 9, son 21. Pues 21 menos X. O sea, es como si yo tuviese una nueva curva de demanda donde en vez de ser 30 menos X, es 21 menos X. Bueno, y esta es la nueva curva de demanda y la curva de oferta sigue siendo la misma. Y lo que voy a hacer ahora, igualarlas. La nueva curva de demanda se igualaría a la curva de oferta. Voy a pasar para acá la X sumando y me va a quedar que 21 tiene que ser igual a 3X. El 3 pasa dividiendo el 21 y 21 entre 3 sale 7. O sea que la X va a ser 7. Esa va a ser la cantidad intercambiada. La cantidad intercambiada va a ser 7. ¿Y a qué precio? Bueno, pues tenéis que cambiar la X por 7 aquí o aquí, donde queráis. Si la cambiamos aquí, pues 21 menos 7 son 14, y si lo cambio aquí, pues 2 por 7 14. O sea que el precio va a ser 14. ¿Pero qué precio era este? Este era el precio de los productores, ¿vale? O sea que esto al final es como si sucediera esto. Imaginad que esta línea que hay aquí, esa línea que he dibujado vertical, es el tamaño del impuesto. O sea, esa línea mide 9. Este punto que hay aquí, esto me va a decir lo que van a recibir, este va a ser el precio de los productores. Y este de aquí, esto va a ser lo que van a pagar los consumidores. Entonces, ese 14, sería el precio que van a recibir los productores. ¿Cuál sería el precio que han pagado los consumidores? Pues como el Estado se queda con 9 euros, pues los 9 euros, o sea, hay que sumarle 9 euros más. Si a 14 le sumo 9, son 23. Vale. Pues en este caso, el precio de oferta va a ser 14 y el precio de demanda pues va a ser 23. Fijaros que en la situación de equilibrio, ¿cuál era el precio de equilibrio? O sea, el precio de equilibrio era 20. O sea, el precio en el equilibrio nos salía que el precio era 20. Sin embargo, cuando se impone el impuesto, el precio de los consumidores pasa a ser 23. Y el precio que reciben los productores era 14. O sea que los productores van a cobrar 6 euros menos y los consumidores van a pagar 3 euros más de lo que pagarían en la situación de equilibrio. O sea que ese impuesto no se ha repartido de forma igual en los dos. No, los consumidores van a pagar 3 euros más de lo que pagarían en la situación de equilibrio y los productores van a recibir 6 euros menos de lo que recibirían en la situación de equilibrio. Y de eso se encarga la elasticidad. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. ¿Por qué la elasticidad? O sea, ¿qué significa la elasticidad? Bueno, pues la elasticidad, entre otras cosas, me va a decir a qué grupo le va a repercutir más un impuesto. ¿Vale? Otra cosa que quiero ver, que quiero que veáis, es que en el momento que se introduce un impuesto, los excedentes suelen cambiar. El excedente del productor y el excedente del consumidor suelen cambiar a peor, ¿vale? Entonces, imaginad que esta es la situación inicial, esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta. Me suena que esto era, aquí eran 10, creo que era, el precio creo que era 20. Vale, pues el triángulo el triángulo que va desde la línea que pasa por el 20 del precio, o sea, este triángulo que hay aquí arriba, sería el excedente del consumidor. El excedente del productor sería el área que hay entre la línea que pasa por el 20 del precio y la curva de oferta. O sea, este es el excedente del consumidor y este sería el excedente del productor. ¿Qué pasa cuando se establece un impuesto? Pues fijaros, el precio que pagan los consumidores 23, luego ya esta línea no pasa por el 20, para los consumidores pasará por el 23. O sea, esta línea pasará por el 23. Y entonces ahora el excedente pues va a ser lo que haya entre esa línea y la curva de demanda, que va a ser esta zona. Y esa zona es más pequeña que esta, ¿vale? Y el excedente del productor, pues ya tampoco es la línea que
o sea, lo que hay por debajo de la línea que pasa por el 20, no, ahora es lo que haya por debajo de la línea que pasa por el 14 y la curva de oferta. O sea que ambos grupos, tanto consumidores como productores, han sufrido una merma en su excedente. Luego hay una parte, que es la que se lleva al Estado, que es la que voy a pintar así en negro. Ese rectangulico que hay ahí es la que se lleva al Estado. Tiene la altura 9, que es lo que mide el impuesto, o sea, la altura sería 9, porque es lo que mide el impuesto, y la base sería la cantidad intercambiada. La cantidad intercambiada era 7, vale, o sea que esto mide 9 y esto de aquí mide 7. ¿Y cuál es la pérdida? ¿Qué es lo que se ha perdido en esta situación? Porque no todo se ha perdido. Han perdido los consumidores, tienen un excedente menor, los productores tienen un excedente menor, pero de esa pérdida una parte se la lleva al Estado, que luego podrá repercutir digamos, en servicios que van a proporcionar, pero sí que es verdad que hay una parte que se pierde. Y la parte que se pierde es, a ver, que la dibuje, es la parte, esto de aquí, esta parte que hay aquí, esa parte que hay aquí, esa parte es la que se va a perder. Ni se la lleva el Estado, ni se la llevan los consumidores, ni se la llevan los productores. Vamos a ver cuál sería la parte que se lleva cada uno. Primero vamos a ver aquí cuáles serían los excedentes de cada uno, y luego allí vamos a ver cuál sería la parte que se lleva cada uno, cuál es la parte que se pierde, y luego vamos a comparar. Aquí el excedente del consumidor, pues lo mismo. Un triángulo, base por altura, partido por... Aquí creo que era el 30, aquí estaba el 30. Vale, pues la base es lo que mide el segmento. Como esto medía 10, pues la base mide 10, la altura del 20 al 30 también mide 10, partido por 2. Y 10 por 10 son 100, 100 entre 2, 50. O sea que el excedente del consumidor, en ausencia de impuestos, sería 50. El excedente del productor, pues sería el área de este triángulo. La base sigue siendo 10, la altura, pues de 0 a 20 van 20, y partido por 2. Y 200 entre 2 serían 100. O sea que en ausencia de impuestos, el excedente total sería de 150, de los cuales 50 para los consumidores, 100 para los productores. Ahora nos vamos, esto es sin impuestos. Ahora esto es con impuestos. Vale, ¿cuál sería ahora mismo el excedente del consumidor? El excedente del consumidor. Pues lo que mide el área del triangulico este de arriba. A ver, recordad que esto, la cantidad era 7, o sea que este segmento que veis aquí medía 7, o sea, esto iría hasta el 7 más o menos. O sea que la base sería 7 y la altura, pues del 23 al 30, de 23 al 30 van también 7. Y partido por 2, 7 por 7, 49, 49 entre 2 son 24,5. El excedente del productor. Eso sería el área que hay entre el precio que recibe y la curva de oferta, o sea, este triángulo que hay aquí. Donde la base sigue siendo 7, porque también es el segmento este de aquí, la base 7, la altura pues de 0 a 14 van 14 y partido por 2. Y eso da 49. O sea, esto, si echáis las cuentas y confiáis en mí, creo que sale 49. Vamos a calcular la parte que se lleva al Estado. Los ingresos del Estado. Pues el rectángulo este que he dibujado aquí en negro, esa sería la parte el bocado que se lleva al Estado. Que sería como un rectángulo, pues base por altura. La base es 7 y la altura es la magnitud del impuesto, que son 9. Pues 7 por 9 son 63. Vale, recordad que todo esto de aquí era 150. ¿Eso suma 150? Pues... no. Si a 63 le sumo 49 y le sumo 24,5, son 136,5. O sea, esta suma sería 136,5. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? La diferencia se pierde.
Por eso se dice que los impuestos, o sea, aparte de ser necesarios pues, para cubrir una serie de servicios que son digamos, obligatorios, pero ese impuesto pues, nos va a generar una pérdida de eficiencia. Aquí en este caso, pues la pérdida de eficiencia simplemente es la diferencia entre lo que pasaría si no hubiese impuestos y lo que pasa si hay impuestos. O sea, esta zona azul que he pintado aquí, pues tendría que tener un área, pues lo que vaya de 136,5, que son 13,5 creo. O sea que la pérdida de eficiencia, la pérdida va a ser de 13,5, que es la diferencia de lo que hay de aquí a aquí. Pues bien, recordar que aunque necesarios, los impuestos pues generan una pérdida, ¿vale? Económicamente pues, generan una pérdida en el mercado y esto sería una forma de ver la pérdida de eficiencia antes y después del impuesto. Antes del impuesto, cómo se reparte el beneficio y después del impuesto, pues cuál sería el beneficio del consumidor, de los productores, lo que se lleva al Estado y lo que se pierde. Aquí está reflejado pues todo lo que pasaría con la imposición del impuesto. Bien, una cosa que quiero comentar, cuando vayáis a hacer un ejercicio de este tipo, da igual, es indiferente quién sea el que pague el impuesto, ¿vale? Si lo paga el productor, no importa. Al final el impuesto lo normal es que se reparte. Una parte, digamos, la tendrán que asumir los consumidores y una parte la tendrán que asumir los productores. Y una forma de calcular la nueva situación de equilibrio es ir a la curva de demanda y el precio que ponga en la curva de demanda, cambiarlo por el precio más el impuesto. O sea, si aquí me ponía P igual a 30 menos X, pues este sería el precio que van a pagar los consumidores. Pues ese precio, ya sabéis que el precio de los consumidores no va a ser el mismo que el precio de los productores. Pues cambiarlo por esto, donde ahora el precio este va a ser el precio que reciben los productores. O sea, es cambiar el precio que pagarían los consumidores por el precio que reciben los productores más 9, ¿vale? O sea, que esto es lo mismo que esto. Pero hacerlo así y ya pasar para acá y entonces la nueva curva de demanda pues se va a quedar, el número que hayáis puesto aquí pasará restando y en este caso se va a quedar así. Una forma rápida de hacerlo es, si tenéis la curva de demanda antigua, la nueva curva de demanda siempre va a ser la antigua menos lo que sea el impuesto, ¿vale? En este caso el impuesto era 9, pues aquí se puede poner un 9. Y esa va a ser la nueva curva, será la nueva curva de demanda. Cuando hagáis el sistema con esa curva de demanda y la curva de oferta, os dará la cantidad intercambiada, eso sí, pero el precio va a ser siempre el precio que reciban los productores. El precio que pagarán los consumidores pues será ese precio más lo que valga el impuesto. Muy bien, espero no haber liado mucho esto. Si ha sido así, hacérmelo saber y hacemos otro vídeo y lo disfrutamos al máximo. Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.